Muy bien, gente. Seguimos entonces con lo que sería las herramientas que nos van a permitir gestionar y mejorar nuestros ratios de liquidez. ¿Ok? Ya vimos que la herramienta principal en donde podemos visualizar efectivamente la liquidez o las disponibilidades que estamos teniendo vendría a ser el flujo de caja, en donde tenemos todos los cobros y los pagos con el saldo mensual y acumulado para un determinado periodo de tiempo que nosotros queremos examinar. Habíamos dicho de que de ninguna manera podemos permitirnos, cuando estamos utilizando el flujo de caja como una herramienta para una empresa que se encuentra en una fase ya operativa, no podemos permitirnos jamás de los jamases que tengamos previsionado un mes con un flujo de caja negativo, ¿ok? Porque eso quiere decir de que no vamos a estar teniendo suficiente dinero para poder solventar los pagos que tenemos que hacer en ese mes. Entonces, de esa forma es que nosotros pasábamos a la siguiente herramienta, que era ver los sistemas de financiación. Es muy importante que cuando trabajamos con financiaciones sepamos qué sistema de financiación utilizar para que podamos estar calzados. ¿Qué quiere decir estar calzados? Que justamente tengamos cobros en tiempos en donde vamos a tener muchos pagos, ¿ok? Y que podamos de esa forma siempre mantener un equilibrio y nunca, como siempre, o como ya lo venimos diciendo, quedarnos en negativo en un mes en nuestro flujo de caja, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos también lo que serían los sistemas de financiación, los principales que serían los tres sistemas, americano, francés y alemán, los cuales se pueden ir utilizando de una u otra forma. ¿Ok? Pero bueno, la siguiente pregunta que suelen hacer a raíz de que se presentan estos tres sistemas de financiación es, bueno, pero ¿será que si yo tengo una empresa y yo necesito financiarme para ya sea infraestructura o necesito financiarme para capital de trabajo, etcétera, etcétera, yo puedo elegir, yo puedo pedirle al banco, ¿sabes qué? Hacerme sistema alemán, ¿sabes qué? Hacerme sistema francés. Bueno, ahí entonces a raíz de esta interrogante que suele aparecernos es que nace el siguiente contenido, que son las fuentes de financiación, ¿ok? Las fuentes de financiación. Tenemos fuentes de financiación que le llamamos fuentes convencionales, vamos a llamarles aquí fuentes convencionales y fuentes no convencionales, ¿ok? Las fuentes convencionales, ¿cuáles son? Bancos, financieras, cooperativas, entidades financieras, ¿ok? Y las fuentes no convencionales, por lo que vamos a utilizar esta clasificación, convencionales y no convencionales, de acuerdo a qué tan frecuentemente se las utiliza, al menos acá en Paraguay, bolsa de valores y plataformas de inversión. Entonces, hasta aquí estamos. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que entender es un poquitito cómo funcionan las fuentes de financiación convencionales. ¿Ok? Tomamos como ejemplo un banco, que es la más convencional dentro de las fuentes convencionales. ¿Y qué es lo que hace el banco? Evidentemente aquí se va a presentar un esquema simplificado, es bastante más complejo, pero básicamente, ¿qué es lo que hace el banco? Las personas, cualquier persona que trabaje, un profesor, un ingeniero, un arquitecto, una abogada, etcétera, etcétera, al tener un excedente de dinero, ¿qué es lo que hace? Mete en el banco, ¿ok? Mete sus excedentes en el banco. Y en retribución, el banco, dependiendo de la modalidad en que estas personas pongan su dinero en el banco paga un determinado interés, ¿ok? Sobre el valor del dinero que se depositó en el banco, ¿ok? Generalmente, o sea, ponemos aquí un valor de 2%, estas son tasas anuales como un valor referencial, solamente a modo de que podamos visualizar de qué queremos o a qué queremos llegar. Entonces, 2% es lo que le paga el banco a la gente, ¿ok?
Por otro lado, el banco esto estaría representando una entrada de dinero para el banco. Por otro lado, el banco lo que hace es entregar o prestar dinero a las empresas para justamente lo que decíamos, inversiones de infraestructura, para capital de trabajo, para etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que tiene que hacer las industrias? O sea, ¿qué es lo que hace el banco con esta plata que presta? Evidentemente cobra un determinado interés que aquí pusimos de forma referencial 18%. Entonces, básicamente lo que hace el banco es toma el dinero de la gente, le paga una tasa de interés relativamente baja y ese dinero le presta a las empresas y le cobra una tasa relativamente alta o mayor. Y la diferencia vendría a ser la ganancia, la utilidad que genera el banco. Entonces, básicamente es eso. Hay un montón de cuestiones relacionadas al Banco Central, a los fondos, a la reserva, a fondos internacionales. Es decir, los bancos se fondean, el fondeo del banco significa de dónde obtiene la plata, de distintas fuentes. Pero lo hacemos aquí de forma esquemática como para que entendamos un poquitito eh, cuál es la dinámica que existe, cuál es el flujo de dinero que tenemos en este tipo de fuentes de financiación. Entonces, ¿cuál es la característica en este tipo de fuentes de financiación? Que generalmente no nos permiten que nosotros seleccionemos el tipo de financiación el sistema de financiación por el que vamos a optar. Salvo empresas muy grandes, casos muy grandes en donde sí las empresas que toman el dinero del banco pueden negociar la tasa de interés, pueden negociar la modalidad de pago, el plan de pago, pero en la mayoría de los casos los bancos manejan productos, o sea, los bancos y las entidades financieras, cooperativas, etcétera, manejan eh, productos dependiendo del rubro que tendría el que tome el préstamo. Ahí es en donde entrábamos a hablar de crédito al consumo. Aquí en vez de ser una empresa serían personas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, los bancos y las financieras, las cooperativas tienen ya productos que son créditos para personas físicas, que generalmente decíamos que era el sistema francés, tasas de interés relativamente altas, plazos relativamente cortos, crédito agrícola. Los bancos entienden de que una empresa agrícola, por ejemplo, son ciclos más largos porque son zafrales, entonces ya tienen productos, se llama, a el crédito con un determinado interés, un determinado sistema de financiación, es decir, de amortización, un determinado plazo, etcétera, etcétera. Los créditos para las pymes, los créditos para ganadería, los créditos para la primera vivienda, los créditos para vehículos, es decir, son productos que el banco ya tiene como que predefinido el plazo y la tasa de interés y el sistema de amortización que estaría teniendo. Entonces, esta básicamente vendría a ser la forma en la que se manejan las fuentes convencionales de financiación. Las fuentes no convencionales, que vendrían a ser bolsa de valores y plataformas de inversión, que vamos a hablar con más detalle en qué consisten, básicamente lo que hacen es lo siguiente: logran estas fuentes no convencionales, lo que permiten es que las personas que decíamos que eran un profesor, una abogada, un arquitecto, una doctora, que tienen un excedente de dinero, en vez de que lo depositen en el banco y que reciban una relativamente baja tasa de interés, puedan llegar directamente hasta las empresas y que las empresas reciban su financiación de estas. Y en compensación, las empresas pagan un interés que para las personas es un interés bastante más alto del que venían recibiendo de los bancos, y para las empresas es un interés relativamente más bajo del que venían pagándole a los bancos.
Entonces, básicamente estas fuentes no convencionales lo que hacen es, de cierta forma, bypasearle a las entidades financieras y permiten interconectar a aquellos sectores de la sociedad que tienen un excedente de dinero con aquellos sectores de la sociedad que tienen una necesidad de dinero. ¿Ok? Entonces, básicamente de esta forma funcionan las fuentes no convencionales de financiación. ¿Ok? Vamos a ver a continuación ejemplos concretos al menos para Paraguay. Esto es amplio y depende muchísimo de los países en donde uno se encuentre, porque hay eh, distintas de estas fuentes, pero vamos a hacer una introducción breve de lo que sería lo que se dispone, digamos, en Paraguay.